Capítulo 13. Nuevos comienzos. Parte 1. Mis brazos fueron instintivamente a su alrededor y la atraje hacia mí. Su llanto fue aún más fuerte. Era como ver a un niño pequeño completamente perdido, destrozado, roto. No era la escena que imaginaba cuando supe que había acabado con su familia. Frin, fue un accidente. No lo fue, dijo, tratando de despegarse de mí, pero no la dejé. La abracé más fuerte. Ok, fue una mala decisión, pero no fue tu intención que ellos murieran. Tal vez tus acciones no fueron las mejores, pero dime, ¿fue tu intención que murieran? Negó con la cabeza apoyada en mi pecho. Entonces fue una pésima decisión que terminó en un horrible acontecimiento, pero no eres una mala persona, amor. Yo debía haber muerto también. ¿Y qué hubiera sido de mí? Se quedó en silencio. Todo pasa por algo. Acaricié su cabello y dejé un dulce beso en su coronilla. Ese era el pueblo al que quería ir, dijo lentamente, separándose de mí. Tal vez si me hubiera ido, Lea estaría conmigo y Song estaría viva junto a Lin. Ya pasó, amor. Quise volver a atraerla hacia mí, pero sus ojos seguían fijos en los míos. ¿Me perdonas? El dolor se reflejaba en sus ojos cafés. Frin, no hay nada que perdonar. Tú perdóname a mí. Debí creer en ti, debí escucharte. No, negó con la cabeza y se dejó caer hacia atrás. Hiciste lo correcto, sacaste a quien podía ser una amenaza para ti o Lea. Frin, lo que pasó, pasó. Sé que te sientes culpable, pero no sabes si hubieras podido detener el auto. Ya pasó. Ahora tienes una nueva familia. Ella levantó la cabeza para mirarme. Y te necesitamos. Te amo, Frin. No me deberías amar. No merezco ser amada. Quería darle un empujón a ver si reaccionaba. Frin Sarocha, levántate de tu propia miseria. Tienes hijos que mantener. Te amo, dijo finalmente en un susurro. ¿Me puedes abrazar? Ella se levantó y me abrazó. Podía sentir la paz recorrer su cuerpo como el mío. Fueron tal vez minutos u horas de puro silencio. Terminamos echadas en el sofá. Su mano derecha estaba cruzando mi espalda y la izquierda sobre mi vientre, dando suaves caricias. Eso se siente bien, dije con un suspiro al sentir sus caricias. Sí, dijo algo ausente. Te extrañé mucho. También los extrañé. Frin. ¿Sí? ¿Por qué te acusaron de asesinato? Estuve en coma 3 meses después del accidente y el padre de Song hizo la demanda pensando que estaba borracha, pero no era así, así que no procedió. Lo siento, amor, por no creer en ti, por no escucharte. Ya no importa, estás aquí y eres real, o ya enloquecí. Estoy acá, tonta. Me abrazó más fuerte. ¿Cómo llegaste aquí? Tu madre vino con tu hermano. Oh vaya, si mi madre interviene es grave. Creo que estaba preocupada. Sí, Nguyen me encontró hace 2 meses. Vino a pasar la noche y me encontró. Supongo que hecha un desastre, como ves, dijo mientras se señalaba. Le contó a Fard, y entre los dos creo que querían sacarme de mi estado, pero no pudieron. Me traían comida de vez en cuando. Cuando vieron que nada me hacía reaccionar, me amenazaron con llamar a mamá, y bueno, ya ves, le dijeron a mi madre, supongo que ella decidió ir contigo. ¿Sabes que no tienes nada de comer? Sí, ¿cómo hiciste para cocinar? Salí a comprar, con razón estás tan delgada. Tú estás inmensa. Oye, tonta, le di un pequeño empujón. Perdón, dijo riendo, y fue lo más hermoso que escuché, pero en serio. ¿Para 6 meses no es muy grande? No, el doctor dice que es perfectamente normal. Ya está decidido, cambiaremos de obstetra. Frin, es normal. Me mordí el labio al saber que estaba a punto de decírselo. ¿Cómo va a ser normal? Cuando son gemelos tiende a ser más grande. Ah, bueno, si son gemelos sí, divagó, pero luego se hizo el silencio mientras procesaba la información. ¡Son gemelos! Había saltado del sofá y estaba parada a mi lado con los ojos muy abiertos. ¿Son gemelos? Sí, me lo dijeron hace 1 mes.
Oh, por Dios, eso es tan genial. Llevó sus manos a la cabeza y vi su cicatriz. Creo saber ahora de dónde viene, pero no quería preguntarle. Son gemelos, te amo tanto, dijo antes de besar mis labios, y puedo jurar que probé la gloria en ellos, pese a que se sentían fríos y resecos, pero era mi Frin otra vez. Sonreímos en medio del beso y posó su frente sobre la mía. Gracias por esta oportunidad, no arruinaré nada, y siempre te diré la verdad. Gracias por darme los mejores regalos, le dije besando de nuevo sus labios. ¿Volvemos a casa? Vi cómo se mordía el labio. No creo, tengo que quedarme acá un poco más. Fruncí el ceño. ¿Podemos quedarnos acá todos? ¿Aquí? ¿Y mis tierras, mi casa, mi tienda? Podemos ir los fines de semana, y en la tienda podrías contratar a alguien, ¿no? Lo dudaba. Por favor, Beck, necesito arreglar unas cosas acá y está la cita de Lea. Mordí mi labio. Eran las tierras de mi padre. ¿Cómo dejarlas? Te prometo que no perderás la casa ni nada. De acuerdo. Volví a sentir sus dulces labios sobre los míos y sentí que podía respirar después de 3 meses. Te amo, los amo, dijo a mi vientre, y era feliz. Así debió ser siempre. Frin decidió que debíamos bañarnos, aunque yo no tenía más ropa que ponerme, y me dijo que todo lo de Song había sido llevado por su familia. Tampoco es que se me antojara ponerme algo de ella. Debería sentir pena porque murió muy joven, pero siento celos y rencor hacia ella. El baño estuvo lleno de besos y caricias, la mayoría de ellas en mi vientre. «Sabes, no sé dónde está mi celular», me dijo cuando se había cambiado. Su cabello estaba demasiado largo y solo deseaba cortarlo. «Lo dejaste en mi casa», le dije mientras volvía a ponerme mi vestido. «Se te caen esos pantalones. Creo que bajaste mucho de peso», le dije, viendo cómo buscaba otro pantalón que le quedara. «También tu cabello está muy largo. ¿No quieres que te lo corte?», se giró a verme. «¿Tienes alguna otra noticia que darme?», preguntó. «No, ¿por qué? La última vez que te ofreciste a cortarme el cabello me dijiste que estabas embarazada y me dejaste todo el cabello disparejo. Bueno, fuiste tú la que se puso a brincar de felicidad. ¿Quién no? Anda, córtamelo», dijo sentándose y extendiéndome unas tijeras. Comencé a cortar su cabello y acaricié su cicatriz cerca de donde comienza el cabello. Frin se tensó un poco ante mi caricia y agarró mi mano, llevándola hasta besarla. «¿Eso te quedó?», pregunté, sabiendo que tocaría su pasado. «Sí, y también tengo una placa metálica en la cabeza», suspiró. «No quiero hablar de eso». «Debes hacerlo, Frin, es importante». «Creo que la universidad te está ayudando, futura psicóloga», dijo sonriendo. «No bromeo, Frin». De acuerdo. Hace tiempo fui a un psicólogo. Después de que desperté y me enteré de todo, enloquecí. Así que me internaron y buscaron un psicólogo, pero nada funcionó. Luego me fui a caminar por el mundo. Decidí que la única forma de calmar mi dolor era infligiéndome más dolor a mí misma. Después llegué a tu pueblo y comencé a trabajar allí para pagar mi penitencia. Entonces, estar en mi casa era un castigo. «Te voy a dejar el cabello mal cortado», le dije bromeando, y ella sonrió. «No, pero era trabajo pesado. Además, te ayudaba y me sentía útil como hacía mucho tiempo. Por eso no me importaban las quemaduras en mi piel o las heridas en mis manos». Se encogió de hombros, restándole importancia. «¿Sabes? Ayer estaba planeando regresar al pueblo. La cita de Lea es mañana y me preocupaba. Además estaban mis hijos, solo que estaba muy metida en mis medicamentos. Eso lo noté, creías hasta hoy que era una alucinación», dije mientras volvía a pasar mis dedos por su sedoso cabello mientras lo cortaba. «Gracias por esta oportunidad», dijo en un suspiro. «Creo que ya está perfecto. Deberíamos ir por Lea, me preocupa». «Sí». Se levantó y se vio en el espejo. «Está perfecto», dijo mirando su cabello. «Hora de irnos». «Un momento, usaré el baño», le informé.
Bien, te espero en el vestíbulo. Frin tomó mi mano y me jaló hacia ella. Quedé pegada a su pecho y no pude evitar ser yo quien robara aquel beso. Mis labios llevaban mucho anhelando los suyos, y no me los prohibiría ahora. Cuando nos separamos tenía ese brillo en los ojos y una hermosa sonrisa. Volvió a besarme y comenzamos a salir del lugar. Al entrar al elevador, abrió un segundo panel y presionó otro código. Bajamos, y cuando la puerta se abrió, quedé impresionada. Tenía toda una colección de autos. Ahora entiendo su afición por ellos. Vaya, miré la peculiar colección de autos. ¿Son los míos? Ah, sí, eso. Se rascó la nuca, nerviosa. Yo los compré, pensé que ya lo habías supuesto. Pues no. Quería repararlos yo y, de paso, darte el dinero que hacía falta. Quiso restarle importancia. Frin, no debiste. ¿Por qué no? Mira, Beck, tenía el dinero y podía usarlo para algo bueno. ¿No gané alguna subasta al azar para la casa? ¿Por qué no vamos por Lea? Frin. Vale, no. Dejaste la carta en el suelo y la leí, así que arreglé todo con unos amigos. Eres increíble. Te pagaré todo. Beck, no te pongas con esas cosas. Además, todo lo que pagaste de los autos está en una cuenta a tu nombre. Frin, ¿te acuerdas del día que pusiste el cristal tú sola? Ella asintió con la cabeza. Estoy a un paso de estar así de molesta. Abrió sus ojos sorprendida. Calma, le hace daño a los bebés. Y tú a mi hígado. Perdón, solo quería ayudar. ¿No podías ser sincera? Temía que lo supieras y me rechazaras. Suspiré tratando de entender a Frin, sus temores y su culpa interna. ¿Algo más? Ella mordió su labio y desvió la mirada. Frin, advertí. La beca. Bueno, ya había pasado el tiempo. ¿Estás pagando tú? Di un salto hacia atrás con mi grito. Solo quiero lo mejor para ti y para Lea. Se excusó. No tienes que pagar mis deudas, le reclamé. Yo puedo hacer eso y más. Es una forma de pagarte por lo que has hecho por mí. Se acercó lentamente y puso sus manos en mis brazos. ¿Pagarme? ¿A mí? ¿Por qué? Porque me sacaste de mi infierno, me ayudaste a sentir y superar heridas del pasado, me estás dando una familia. Sus manos acariciaban mis brazos. No te vas a librar de esta tan fácil, Sarocha, pero ahora tenemos que ir por Lea. Claro, vamos. Tomó mi mano y volvió a jalarme. Bob está arriba, le indiqué. No iremos en ese trasto oxidado, contestó. ¿Cuál prefieres?, dijo al pasar frente a 5 autos distintos. ¿Son tuyos? Sí, escoge. Entonces cualquiera. Bien, la camioneta Hammer será, dijo tirando de mí. Fue hasta un panel y tomó unas llaves. Hora de irnos. Me ayudó a subir a la Hammer para luego subir a su lado. Nos espera un largo viaje. Salimos de lo que parecía ser un doble sótano en el edificio. ¿Tienes celular, Beck? No. Pero Jim me prestó el suyo por si algo sucedía. De hecho, me sorprende que aún no haya llamado. Tal vez Lea acabó con ella. Lo más seguro es que piensa que estamos, ya sabes. Una sonrisa pícara se formó en los labios de Frin. Bueno, eso puede ser después. ¿Me prestas el celular? Lo tomo y se lo paso. La veo teclear algún número. Pone el celular en altavoz mientras saca la camioneta Hammer a la avenida principal. ¿Hola?, contestó una voz masculina del otro lado de la línea. Me pregunto si será su padre. Fart, necesito un favor. Era su hermano. ¿Quién es? ¿No reconoces mi voz, tonto?, le dice, pese a que sus rasgos seguían marcados por la falta de buena alimentación en estos meses. Ahora su rostro era otro, parecía más iluminado, una sonrisa se dibujaba en sus labios y sus ojos estaban tan claros como el agua de un manantial. ¿Tonto?, contestó pensativo. Nuen me dice imbécil y Frin, tonto. Tú eres la tonta. Frin soltó una carcajada. Necesito un favor. Dime. Necesito que vendas mi apartamento y compres uno nuevo o una casa con más de 5 cuartos, para hoy mismo. Estás loca, es imposible. Lo necesito.
y el lugar que compres debe estar listo para mudarnos esta noche. No es posible. Lo es para ti. Necesito que lo hagas hoy mismo, para cuando regrese. Eres el mejor. Halagarme no servirá de nada. ¿A dónde vas? Estoy camino al pueblo con Becky para buscar a Lea. Vaya, estás con la cuñadita. Hola, cuñadita. Hola, Farth. Gracias por el queso. ¿Le diste queso a mi hermano? Preguntó mirándome. Sí, qué bueno que ya no vivo con él. Sabes, sé que ese lugar es para mi cuñada y tu familia. Lo haré aunque me cueste la vida. Gracias, hermano. También avísale a Kirk y Yuki que estaré allá el próximo lunes. ¿Me confundiste con tu asistente personal, esclavo o qué? Solo hazme ese favor, ¿puedes? Claro, lo que sea mientras estés bien. Espero verte pronto. Claro, claro. Adiós. Colgó la llamada. No es necesaria una casa nueva. Si lo es, necesitamos un mejor espacio para ti, para Lea, para los gemelos. Su mano se movió de la palanca de cambios a mi vientre y sé que estoy en el lugar correcto. Además, jamás fue de mi gusto, solo lo hice así porque era lo que Son quería. Creo que estás tirando tu dinero. Si es por ti, jamás tiro nada. El resto del camino fue bastante silencioso. Me gustaba ver el brillo en los ojos de Frin, aunque sus facciones se veían demacradas por el maltrato a su cuerpo durante estos meses. Creo que finalmente su deterioro mental se reflejó en su exterior, y eso me duele. Quiero sanarla más que nunca. Nos detenemos en una gasolinera para recargar el combustible, y Frin me obliga a comprar varias golosinas y otras cosas para comer. Según ella, debo alimentarme mejor si vamos a tener gemelos. Amor, ¿no has pensado en buscar ayuda? Digo mientras llevo una barra de granola a mi boca. Puedo ver cómo se tensa, sabiendo a qué me refiero. La busqué. Bueno, me la dieron cuando desperté, pero era inútil, así que la dejé. Fui porque necesitaba algo más, algo que me hiciera sentir un castigo. Sus ojos jamás se desvían de los míos, y sé que el tema siempre será delicado. Si lo está hablando, es porque prometió ser sincera conmigo. Aún así, tal vez te ayude a cerrar. Oh, cariño, yo misma me di ese cierre. Me miró un momento a los ojos antes de volver a concentrarse en la carretera. ¿Recuerdas el 23 de diciembre? Asentí con la cabeza. Bueno, fui al cementerio. Tenía que cerrar ese momento en mi vida. Sé que siempre amaré a mi familia, pero tenía que seguir adelante, por ti, por Lea. Así que les dije cuánto los sentía, cuánto los amaba, pero que tenía que seguir, que todo pasaba por algo y que ahora ustedes me necesitaban. Además, tú y Lea han sido mi mejor terapia. No sé, suspiré. Te prometo algo, cariño. Si ves algo mal, iré a un psicólogo, psiquiatra, lo que quieras, ¿sí? Su mano va nuevamente de la palanca de cambios a mi mano, apretándola para darme seguridad. Saldré de esta. Te amo. De acuerdo, te amo, terminé diciendo. Quedé pensativa hasta que algo hizo clic en mi mente. Oh, por Dios, eres la dueña de Victorias. Ella comenzó a reír. Recién lo notas. Creí que al ver los autos lo deducirías. Recién lo entiendo. Por Dios, ¿cómo me has engañado? Ahora sí me llevarás a comer ahí, ¿verdad? Claro, amor, siempre. Pasó alrededor de 1 hora cuando, por fin, la camioneta se detuvo frente a la entrada de mi casa. Salté de la camioneta al escuchar el grito desgarrador de Lea. Frin también bajó, pero más lentamente. Creo que aún no está del todo bien. Corrí abriendo la puerta y entré. Vi a una Lea molesta con Jim. ¿Qué le has hecho a mi hija? Le reclamé a Jim, que rió fuertemente ante la reacción de mi hija. ¿Yo? Se hizo la inocente. Nada. Lea, amor, dije, arrodillándome frente a ella, pero se apartó de mí. ¡Mami!, gritó con alegría mientras corría torpemente hasta la puerta de la sala, donde estaba Frin parada. La alegría en el grito de mi hija me llenó. «Hola, hermosa»,
dijo Frin, levantándola para besar sus mejillas. Te extrañé, le dijo mientras se abrazaba fuertemente. Yo también, hermosa. Podía ver la felicidad en los ojos cafés de Frin y en los ojos de mi pequeña. ¿No te vas? No, no me voy, nos vamos juntas. Te quiero. La forastera, ¿eh? Me dijo Jim. Qué bueno volver a verte, forastera. Lo mismo digo, Jim. Lea seguía aferrada a su cuello como si su vida dependiera de ello. ¿Todo bien, Beck? Ahora me preguntó a mí. Sí, todo perfecto. Como dijiste, no sabía la historia, créeme, no es como parece. Todo fue un lamentable accidente ocasionado por malas decisiones. Vaya, ya decía yo que esa mujer cargaba con un gran dolor. Ambas mirábamos la interacción de Frin y Lea. Beck, tenemos que empacar. ¿Empacar? Una de las finas cejas castañas se arqueó ante la interrogante. Me mudaré un tiempo con Frin a Manhattan. ¿Es seguro? Sé que se preocupa por mí. Completamente. De acuerdo, amiga. Me dio un fuerte abrazo. Dios, te extrañaré muchísimo. Yo también. Me voy, tengo que llegar a trabajar. Cuídalas, o yo seré la que se ponga seria aquí, de verdad. Gracias, Jim. Me sorprendí cuando Frin la abrazó fuertemente. Nos vemos, guapa. Nos vemos, castaña. Tenemos que cerrar todo bien y hacer las maletas. Frin se había acercado a mí y estaba ahora a mi lado con Lea a su lado. Mis animales. Rápidamente pensé en mi vaca, mi caballo y todos. Becky, vendremos, pero dejaré a alguien a cargo, ¿sí? No sé. Confía en mí. Tomó mi barbilla con su mano libre. Solo confía, ¿sí? Solté un fuerte suspiro. De acuerdo, contesté al fin. Subiré a hacer el equipaje para nosotras. Ok, me aseguraré de que todo esté bien cerrado. Frin trató de darme a Lea para que pudiera hacer las cosas, pero Lea simplemente no quería dejarla ir, así que finalmente salió con Lea aferrada a su cuello mientras yo subía a empacar unas pocas pertenencias. Tomé 2 viejas maletas de mis padres y comencé a guardar ropa para Lea, algunos juguetes preferidos para ella. Sentía un vacío al saber que dejaría esta casa, pero también sabía que Frin no era Nob, y si me prometió volver, lo hará. Todo está listo, me informa asomándose en el cuarto. ¿Sabes dónde está mi celular? Sí, en el ático. Ella comienza a salir. Cariño. Ella se vuelve con una sonrisa en los labios, y eso me hace sonreír también. ¿Puedes bajar otra maleta para mi ropa? Claro. Vuelve y me da un corto beso en la nariz antes de salir. Cariño, ¿lo encontraste? Preguntó al verla con esa vieja revista en las manos. No recordaba haberla dejado allí. ¿Estás bien? Sí, es solo que aún no me acostumbro. No recordaba esto. Creo que existen detalles que he olvidado. Vuelve a cerrar la revista y se levanta. ¿Dónde está la maleta? ¿Segura que estás bien? No te mentiré, aún duele, pero sé que tengo que dejarlo ir si quiero seguir. Me da un beso en los labios. ¿Dónde están mis cosas y tu maleta? Allá está la maleta, dije, señalando un viejo armario. Ya la bajo. Caminó hasta el lugar y la bajó. Mientras yo terminaba de empacar nuestras cosas, Frin decidió cocinar para todas. Se siente todo tan bien, tan en su lugar. Frin cocinando, yo con Lea. Es como si siempre debió ser así. Estoy bajando con la primera maleta cuando Frin suelta un grito horrible. ¿Estás loca?, me grita. Suelta eso. Bajé la maleta sin hacer mucha fuerza. No exageres. No exagero. Siento la molestia en su voz. Te serví tu plato. Anda, ve comiendo mientras acomodo todo en la Hammer. Bien. Obedecí sus órdenes y fui a la cocina a comer lo que preparó rápidamente. Había un segundo plato y Lea estaba en su silla con su propio plato, comiendo tranquilamente. Después de un rato, Frin llegó y comió junto a nosotras.
Podía ver el brillo en los ojos de mi Lea por tener a su morena junto a ella. Cuando salimos, vi que Frin había instalado la vieja silla de Lea en la parte trasera de la camioneta. No había pensado en eso. Tenemos que parar en mi tienda para buscar unas cosas. Le avisé cuando salimos de la propiedad y le di un último vistazo al camino de manzanos que llevaba hasta la puerta de roble que daba a mi casa. No le decía un adiós, le decía un hasta pronto. Hoy partía hacia un nuevo futuro con mi familia. Claro, amor, contestó a mi requerimiento. Regreso rápido, le dije cuando bajé y fui a buscar en mi tienda unas cuantas cosas para nuestro nuevo hogar. Sentí que la puerta se abrió. Becky, puse los ojos en blanco, pero así como James entró, también lo hizo Frin. ¿Qué haces aquí, forastera? James le dio un empujón a la morena. Nadie te quiere aquí, lárgate. Creo que el que se tiene que largar es otro. Desvió su mirada hacia mí. ¿Tienes todo, cariño? ¿Necesitas ayuda? Sí, puedes sacar estas bolsas. Son solo un par de cosas. ¿Cariño? James ahora parecía impactado. ¿Han vuelto? Pero te dije lo que hizo, vociferó James. Es suficiente, James. Yo conozco cada detalle de Frin y sé que es una mujer maravillosa con un pasado difícil que no es su culpa. Pude notar la vacilación de Frin con mis palabras al levantar 2 de las bolsas del suelo. Si me disculpas, ahora me iré con mi familia. ¿Te irás? ¿A dónde? A Manhattan, conmigo, a vivir. Podía jurar que la mandíbula de James había llegado al suelo por la reacción en su rostro. Te arrepentirás de esto, Becky, amenazó James cuando pasaba a su lado. Una amenaza más a mi familia, y te juro, James, que entonces sabrás quién es Frin Sarocha. La voz de Frin era firme y amenazante, sus ojos parecían fuego en ese momento. No te metas ni amenaces nunca más a mi familia, ¿entiendes? Dejó caer las bolsas para tomarlo de su camisa a cuadros. Ahora, largo de aquí. Lo sacó de la tienda con un fuerte empujón. Lo siento, no quería perder los estribos así, se disculpó conmigo. Por Dios, amor, no has hecho nada más que defender a tu familia. Me levanté para darle un beso en su mejilla. ¿Vamos a casa?, le pregunté, y pude ver cómo sus ojos volvían a brillar, y con ello deseé que siempre fuera así. Una sonrisa se había mudado a mi rostro, y espero que jamás se vaya. El camino estaba siendo bastante tranquilo. Lea ahora era feliz porque estaba con su morena favorita. Sabía que nuestra vida cambiaría y estaba dispuesta a enfrentar este nuevo futuro si era de la mano de mi morena. La radio sonaba y ella iba tarareando la canción mientras sus dedos tamborileaban el volante. Me encantaba ver los cambios de mis tierras agrícolas del pueblo a áreas más urbanas. Los grandes terrenos de cultivos iban cambiando por casas con amplios terrenos de vivienda hasta llegar a áreas donde solo había casas. Dime que lo tienes, hermanito. El teléfono había sonado y Frin contestó. Ya lo tengo, hermosa, pero aún no vendo tu apartamento, dijo. Sin embargo, te puedo decir que el nuevo ya está habitable, listo para ti y tu familia. También mandé a cambiar tus autos. Eres el mejor, le dijo Frin. Lo sé, por eso las mujeres caen a mis pies. Sí, caen a tus pies por lo torpe. Ambos rieron un momento. Es bueno volver a escuchar tu risa, Frin. Sí, bueno, ¿me das la dirección? Voy hacia allá con mi familia. Claro, te la envío por texto. Saludos, cuñadita, me dijo el joven Chang Kimha. Hola, Fart. Te llamo más tarde, gracias. Ok, contestó simplemente. ¿Lista para nuestro nuevo hogar, amor? Lista, le respondí.